Hola, buenas, bienvenidos a este humilde canal, soy Norma Jin. Una semana más y hoy toca otra película con el sello Norma, pero posiblemente es la película más dolorosa de la que voy a hablar, porque me toca mucho en lo personal y voy a intentar separar lo máximo de lo personal de lo que es la obra, ¿no? Tomar un poquito de distancia, porque si no me puedo derrumbar y no quiero. Y también es la película más personal, una catarsis interna, una declaración, ¿no? Para intentar un poco eh, confesarte, una confesión, ¿no? De uno de los mejores directores del cine alemán, sobre todo de los años 70. Fue de los creadores del nuevo cine alemán, que es ni más ni menos que Rainer Werner Fassbinder. Estoy un poquito nerviosa porque yo digo me estoy enfrentando a una película muy dura, una de las películas más duras que he visto a lo largo de mi vida. Y no es otra que Un año con 13 lunas, una producción de 1978. Y bueno, y es una película que trata sobre todo eh, sobre las adicciones, pero no las adicciones toxicológicas, que sí las puede haber, porque ahora hablaré un poquito de Fassbinder, ¿no? También de las emociones, ahora diré también porque se llama Un año con 13 lunas, eh, de las dependencias, de el hombre, la mujer, el ser humano en busca del sentido, de la felicidad y, y también de buscar nuestro lugar en el mundo. Hay personas que lo encuentran, otros lo buscan y otras personas pues no, no encajan, no encuentran ese sitio, ¿no? En su lugar. Está aquí el perrito que quiere salir. ¿Quién? Voy a mostrar las películas primero que tengo de Fassbinder. No tengo muchas. Fassbinder, que decir que es un director que hizo más de 60 obras. Pero, bueno, en fin, hizo unas 40 películas, pero también trabajó para televisión, teatro. Bueno, hizo de todo. Eh, uno ve de los pocos años que estuvo en este mundo, porque ahora ya que estoy aquí digo su fecha de nacimiento, 31 de mayo de 1945, apunten esa fecha, 31 de mayo, y 10 de junio de 1982. Murió con 37 años, tuvo una vida muy deprisa, vivió muy deprisa, en el sentido que le encontraba en la vida que hay personas que viven una vida corta pero intensa y otras largas pero rutinaria, y él prefería vivir esa vida corta pero intensa. Y murió con 37 años, una sobredosis de barbitúricos, cocaína, alcohol, etcétera. Eh, de Fassbinder tengo estas películas: La ansiedad de Verónica Voss y Lola, dos de sus películas más éxitos, con más éxito: el matrimonio de María Brown, que fue la película que lo catapultó, digamos, internacionalmente, aunque todas sus películas habían tenido muchísimo éxito en Alemania y en Francia, también sobre todo, que era su segundo hogar prácticamente. Esto es otra copia del matrimonio de María Brown. Eh, Querele, que fue su última película, y fue la película más estilista, más artística, si así se le puede llamar. Otra copia de Querele todavía la tengo sin abrir. Fue de las últimas que me compré en Blu-ray. Otro de sus éxitos, La ley del más fuerte, que el protagonista es él, es Fassbinder.
Y tengo también este pack por aquí, que está la serie de Verónica Voss, Lola, la de que he enseñado ahora, Un año con 13 lunas, y un documental que se llama No solo quiero que me queráis, ¿no? Aquí está un poquito. La serie de Verónica Voss, Lola y el documental No solo quiero que me queráis. Estas colecciones que sacaba Sherlock no es que tuviesen la mejor calidad de imagen y sonido posible, pero estaban bastante bien. Bueno, y estas eran unas colecciones preciosas que sacaban de cine independiente. Es una... Fassbinder, pues nació en 1945, en plena posguerra, estaba en Alemania totalmente destruida. Eh, su padre era médico, que fuera médico y tuviese que atender a muchísima gente, que había muchísimos heridos, muchísima gente que enferma después de la guerra que había en aquellos años en Alemania. Fassbinder pues conoció a todo tipo de, de personas, ¿no? Sobre todo personas que estaban en la marginalidad, que vivían, eran personas que vivían en la marginalidad más absoluta. De hecho, la clínica donde trabajaba su padre estaba cerca de un burdel. Entonces conoció mucho, eh, eh, se relacionó mucho con prostitutas, ¿no? Y el mundo de la marginalidad en general. Desde pequeñito. Luego su vida me parece que con 11 o 12 años sus padres se separaron y él se fue a vivir con su madre. Eh, Allí se crió en todo un matriarcado, ¿no? Con mujeres. eh, y luego ya se fue a vivir otra vez con su padre, etcétera, con su madre se volvió a casar, etcétera. Fue uno de los fundadores de lo que se llamaba el antiteatro. Empezó a formar, tenía un talento creativo tremendo, escribía obras de teatro, tener alguna compañía de teatro vanguardista, alternativa, y también hacer algunos documentales. Y ya empezó con él. En fin, uno de sus de los primeros éxitos fue Las amargas lágrimas de Petra von Kant, ¿no? Un melodrama, porque los gustos cinematográficos más afines a Fassbinder era el melodrama. De hecho, era un muy entusiasta y estudioso del cine de Douglas Sirk. Eh, de hecho fue a conocerlo, a que le dieran una entrevista, a hablar con él. Y también estaba muy influido cuando empezó en los años 60 por la Nouvelle Vague en Francia. Y un taburrillo así de géneros y esto por el neorrealismo italiano, aunque se llevaba fatal con Vittorio de Sica. Bueno, algunas películas compitieron juntas de ellos dos. Había como una especie de rivalidad. eh, Porque decían que Vittorio de Sica no mostraba lo que es la realidad de la marginación real, ¿no? Y en cambio él sí, porque es que demostraba la marginalidad de los marginados. Bueno, esto es una cosa que aunque no la ha vivido no lo sabe, ¿no? Pero no hay peor ya una persona que sea marginada que encima está marginada dentro de la marginación. Esto es algo que parece surrealista, pero es verdad, ¿no? Bueno, ahí empezó a formar sus comunas y tenía esto que a veces les pasa a los artistas, un
poquito el miedo a la soledad, siempre estaba acompañado. eh, También otro de sus éxitos tocó también, aparte de la imaginación, temas raciales, como todo otro éxito que tuvo, porque era un director que tenía muy buena consideración en aquellos años por la crítica. Todos nos llamábamos Ali, en la relación de una mujer con un marroquí, que luego ese marroquí fue pareja de Fassbinder. De hecho se fue a vivir, se lo trajo a vivir con él, pero es que ese marroquí estaba casado y con 2 hijos, y se los trajo también a toda la familia, ¿no? Ya sé que hay gente que no puede entender estas cosas, pero estas cosas a veces suceden. Y bueno, él era, es, se consideraba homosexual, pero más bien homosexual, pero estuvo casado 2 veces con 2 mujeres, aunque él dice que el matrimonio lo que significa para él estar acompañado con una amiga, tener un vínculo ahí, no quiere decir nada más, porque sus relaciones siempre fueron libres, ¿no? Tenía relaciones con hombres, mujeres. Y, y bueno, era un hombre muy inquieto, siempre le daba como miedo estar parado, y era un fumador compulsivo, también bebedor de bourbon, pero llegó un momento que una actriz suya que era drogadicta, o había sido drogadicta, le dijo sí, que las drogas le ayudarían a estimular su cerebro, sobre todo la cocaína, pues a estar más activo, a producir más cosas. Porque la obsesión de Fassbinder era hacer. Es que estaba rodando una película que, aparte de rodarla, la montaba, era, era el cámara también. eh, Estaba ya con la película y ya estaba escribiendo el guión de otra, y todavía no se había estrenado otra. Ya digo, en 15 años hizo más de 40 películas, y en un año, había años que hizo 6 o 7 películas en un mismo año. Algo increíble. Si saben de algún cineasta, alguna cineasta con este ritmo de producción, eh, aunque sea de cine mudo o lo que sea, me lo ponen en comentarios, porque no conozco a nadie. Lo máximo que conozco es Woody Allen, que hace una película al año. Y bueno, y un director que ahora es que es innegable que tenga que hablar de él, porque en España se le comparaba, pero porque ya también está muerto, que es Eloy de la Iglesia, ¿no? Bueno, Eloy de la Iglesia siempre se la compara como el Pasolini español, pero aunque yo le veo más similitudes con Fassbinder que Pasolini, aparte por la vida personal, ¿no? Y, y bueno, pues eso, entonces empezó con la cocaína al principio. Bueno, empezó con todo tipo de drogas, y vio que la cocaína fue la que más le, le aportaba al mantenerse despierto, activo, creativo. Quiero aclarar que esto hay que ponerlo todo en el contexto de la época. Estamos hablando de mediados de los años 70. Había muy poca información sobre drogas, y no, no había todavía no habían empezado a ver todas las tragedias que pasaron después. Mm, ya había muy poca información, y en aquellos años, y esto lo he vivido yo, los años principio de los 80, nos metían en la cabeza estas cosas, que con la droga te hacían más inteligente, te ayudaban a esto, lo otro. Y bueno, estas cosas, Fassbinder, ya, por su temperamento, por su forma de ser, era una persona digamos, muy ya con propenso a las adicciones. Era como igual que era adicto al cine, al teatro,
pues a todo tipo de estímulos y adicciones, ¿no? Y ya cuando empezó con la cocaína, había, concretamente ya en este año de la película Un año con tres lunas, 1978, se llegaba a decir que gente que estaba alrededor de él, que llegó su consumo a tener entre 6 7 y 8 gramos diarios, ¿no? Bueno, ya, ya empezó fuerte, empezó con 3 gramos diarios y todo. Esto es una barbaridad. Esto también, claro, todo su consumo excesivo de cocaína le impedía conciliar el sueño y esto pues mezclaba la cocaína con los somníferos, con tranquilizantes y con alcohol, mucho alcohol, ¿no? Eh, pero sus allegados dicen que aún así le costaba dormir, dormía a lo mejor 2 3 horas, pero luego se quedaba dormido a lo mejor en la ducha o yo qué sé. Eh, Suele pasar estas cosas, ¿no? Y bueno, pues vivió, ya digo, deprisa, hizo mucho, le trajo consecuencias también, claro, lo de la cocaína y esto a que en los últimos años su cuerpo cambiara físicamente mucho, se deteriorara mucho con lo joven que era. Eh, Antes era un hombre delgado, luego se engordó mucho, se hinchazó mucho. eh, lo que tienen lo que tienen estas cosas y bueno, de hecho unos amigos, posiblemente los que más les querían, le decían que bajara sobre todo su productor, que bajara un poquito el ritmo, esto y lo otro, pero bueno, él siempre contestaba de que las drogas le ayudaban a ser más creativo. De hecho también era algo que él no tuvo nunca ningún problema en hablar de todo esto y aumentaban la creatividad. Esto quiero aclarar yo que ninguna droga te hace ni más inteligente, ni más tonto, ni nada. Si eres inteligente, vas a seguir siendo inteligente tomando drogas o no tomando, ¿no? Pero bueno, esto es algo que se vendía, ¿no? En aquellos años, ¿no? Sobre todo con la cocaína, ¿no? Que era un poco la droga de los yuppies, de los triunfadores, de los emprendedores, de esto, ¿no? Y, y es eso, y de hecho publicaron un libro de una cosa que solía contestar Fassbinder, ¿no? De que ya dormiré cuando esté muerto, ¿no? Y bueno, pues vamos ya al lío, porque ya digo, es una película muy difícil. Un año con 13 lunas. Es una historia de buscar tu propia identidad, ¿no? Pero cómo surgió esta película a raíz del suicidio de una pareja que tuvo Fassbinder, que se llamaba Armin Meyer, que era un obrero, un chico que trabajaba en una carnicería y se enamoró de Fassbinder porque estaba tomando, me parece que fue en Cannes, o en Francia, pero no sé si era en Cannes o no estaba tomando algo, lo vio y dijo, vale, mía, si se parece a James Dean, ¿no? No es que no se parece a James Dean, pero era un chico muy guapo, ¿no? Un obrerito, ¿no? Según esto. Y bueno, fue lo típico que suele pasar, alguien le dijo que se acercara, se conocieron, se enamoraron y posiblemente fue su relación más intensa. Estuvo 4 años con él hasta que él se quitó la vida y porque él había tenido dos matrimonios, pero habían durado 2 años, sus relaciones eran muy breves, porque ya digo, Fassbinder era un hombre muy peculiar, muy déspota, muy autoritario, muy de controlar todo, incluso sus relaciones y sus actores y todo, ¿no? Muy controlador. Y,
Claro, pues aquí estamos hablando de que este chico pues, era un obrerito con muy poca cultura, apenas sabía escribir, leer. La historia de entre Fassbinder y quien lea su biografía y este chico recordará mucho la historia que tuvieron Eloy de la Iglesia y José Luis Manzano, que el de la Iglesia y José Luis Manzano fue más larga. Pues José Luis Manzano murió eh, eh, después de tener 12 años de convivencia con Eloy de la Iglesia, y ahí es una relación muy parecida, ¿no? Este Meyer no era un chico tan joven, ¿no? Incluso me parece que tenía un año o dos más que Fassbinder, ¿no? Nació en 1943. Pero se lo llevó a vivir con él. Bueno, de hecho se compraron un piso y bueno, le compró un piso, mejor dicho, donde allí estaban conviviendo y esto. Pero este chico, pues, es un chico muy celoso. De hecho, llegaba un momento que se fusionó con Fassbinder, hablaba en plural. Vamos a hacer esta película tal. Lo metió como actor. Por eso digo con lo de José Luis Manzano, ¿no? Hizo 4 películas con él. En una de ellas lo tuvieron que doblar porque no le costaba, pues digamos, vocalizar bien, ¿no? Y ¿qué pasaba en esa relación? Pues que Fassbinder tenía su pareja, su novio, pero él seguía teniendo relaciones abiertas, ¿no? Él no era un hombre de comprometerse, ¿no? En cambio este obrerito, pues sí, ¿no? Era más eh, bueno, se convirtió en lo que se pasa en muchísimas relaciones, en una relación tormentosa, tóxica, de dependencia, hasta que cuando ya Fassbinder iba, por ejemplo, a festivales y esto, pues este chico eh, iba luego detrás de él, aunque se lo tenía prohibido, a buscarlo, perseguirlo. Y en una de estas fue cuando Fassbinder decidió romper su relación con él. Le dijo que hasta aquí ya. Y que se podía tener ese piso igualmente y le pasaría una pensión mensual para que no se preocupara el resto de su vida por nada, pero que ya no, que lo mejor sería dejar esta relación. Pues este muchacho estuvo pues unos meses o semanas pues ya en un camino autodestructivo, tal, y drogándose y bebiéndose para destruirse. Y por eso he dicho que fíjese la fecha que nació Fassbinder. El 31 de mayo de 1945 murió Fassbinder. Este chico se suicidó el 31 de mayo de 1978. Se suicidó el cumpleaños, en el cumpleaños de Fassbinder, ¿no? No sé si tendría Fassbinder 34 o 35 años, porque murió en el 82. Y fue un golpe muy duro para Fassbinder. Eh, Esto nadie se puede imaginar lo que puede ser tener una muerte y por suicidio en tu conciencia dentro de ti, pues, pensar que casi se ha sido por culpa tuya, que se ha sido por tu culpa, por lo que se ha quitado la vida y yo he conocido gente que se ha suicidado, y las personas que luego quedan vivas ahí, de que si se podía haber hecho algo, esto, lo otro. Y para veces las cosas pasan esto cuando ya son demasiado tarde, ¿no? Y digo, voy a intentar no hablar de cosas personales porque tampoco quiero eh, derrumbarme, ni exponerme, ni nada, pero este tipo de situaciones, de relaciones, y ya no de pareja, pues de relaciones tormentosas, tóxicas, también puede ser relaciones amistosas o familiares, y
son muy complicadas, y luego ya el tema de las depresiones y las mezclas con depresiones tóxicos y todo, pues mucho más. Fassbinder no fue ni al entierro de este chico, porque estaba convencido de a sus allegados que si iba allí se iba a derrumbar y a llorar en la tumba. Y no, se enferró, fue una especie de catarsis interna, ah, hasta que un poco para intentar exculparse y hacerle también como un homenaje a él, a Maillard, decidió pues que estuviese su legado, ¿no? Y hacer esta película, Un año con 13 lunas, que es un poco una historia reinventada sobre los últimos meses de él, ¿no? Con otros personajes o algo, pero porque aquí la protagonista, y aquí es spoiler, también muere de suicidio, y por el tema también de las relaciones sentimentales, ¿no? Y, y bueno, ya sé que me he enrollado mucho, pero es que son cosas que son necesarias, y hablar de el cine de Fassbinder sin hablar del mismo, aquí sí que es de esto casi imposible separar la obra del autor, porque su obra iba unida a él, sus películas no dejaban de ser autobiografías, algunas encubiertas, otras no, y de cosas de sus vivencias y de su gente, de su entorno, y de sus excesos, de sus pasiones, de sus amores, desamores, de sus sentimientos, ¿no? Era un hombre que hablaba mucho de esto, del melodrama, ¿no? En general. Su cine era él, más de 40 obras y todo, ¿no? Pero esta era más personal porque la hizo, ya digo, el mismo año que murió que se suicidó su pareja, y, y fue como una película como homenaje a él, si se puede llamar homenaje, pero homenaje, ¿no? Y ya digo, es su película más personal, también la más que él lo controló todo en la película, incluso la dirección de arte, la cámara, la dirección de arte, el montaje, todo, todo, ¿no? Y, y bueno, cada diálogo, cada de esto tiene una intención, y bueno, está todo súper. Es una de sus películas más bellas también. Yo diría la pondría como posiblemente para mi gusto personal, como su mejor obra, ¿no? Al menos la que más impactante, ¿no? Y vamos al argumento. Voy a ver algo porque me he quedado seca de la garganta. Pues voy a explicar un poquito el argumento, y ustedes se van haciendo un poquito la idea, pero ante todo quiero también decir que da igual que la hayan visto o no, yo invito a verla, pero más que nada porque voy a decir spoilers, porque esta película es que es imposible no hablar de esta película sin decir cómo acaba, y muchos momentos, aunque tampoco quiero desgranar por eso, para que ustedes lo descubran toda la película. Y aparte porque más bien de lo que tenía la belleza visual, ¿no? Eh, no enseño una película que tenía por aquí. Lili Marlene, por ejemplo, también fue una de sus películas más caras, fue su primera película. Y bueno, después de la tragedia esta de este muchacho, hizo la serie más cara de Alemania. Berlín Alexanderblatt, 14 capítulos, una superproducción, ¿no? Y que él aseguró que mientras estaba haciendo esa película no tomaba cocaína, quería tener la mente clara, ¿no? Esto me recuerda también mucho a Eloy, porque Eloy, después de La estanquera de Vallecas, que fue su última película hasta que lo cancelaran, de 15 años, administraciones públicas y demás,
tenía un proyecto de adaptar una novela de Ramón J. Fender, que iba a ser una superproducción, como una película, como lo que se hizo aquí. Era una apocalipsis a la española, ¿no? Que se llamaba Imán, ¿no? Una película que, como lo hicieron aquí, el Dorado, ¿no? De Saura, que era una superproducción, luego fue un fracaso en taquilla. Pues Eloy de Iglesias quería hacer una película que se llamaba Imán, primero como película y después como serie divulgativa, ¿no? Pero no se la dejaron hacerlo. Y bueno, Eloy en ese momento ya estaba limpio de cualquier tipo de toxicología, ¿no? Eh, de opiáceos me refiero, ¿no? Eh, y, y bueno, pues en la película, Un año con 13 lunas, la película empieza con Erwin, y, Erwin, Erwin, una persona que se llama Erwin, con una gabardina tal, que va al parque de Frankfurt, allí donde, en la zona donde más, allí en Alemania donde los hombres tenían relaciones, donde había chaperos y esto, a buscar una relación con un hombre, ¿no? Lo que pasa, se empieza a rollar con un hombre, pero este hombre descubre que entre sus piernas no tiene nada. Y bueno, le arma una buena, llama a sus amigos y entre todos le dan una paliza y, oh, y le quitan la ropa, se la tiran, la ropa de hombre. Y bueno, vamos a ver a Erwin con, con, con las medias y esto ahí por la calle y hasta que llega a su casa. Y allí ya es Elvira. Elvira. Eh, ¿Dónde voy con esto? Pues que estamos hablando, la protagonista es una mujer transexual, ¿no? Que para tener relaciones con hombres pues se tiene que volver a disfrazar de hombre. Aquí ya vamos a ver un punto, ¿no? De lo de encontrar tu lugar, ¿no? Lo que pasa que, y esto es algo que quiero yo aclarar como mujer transexual que soy, ya lo he aclarado en algún sitio, o sea que hay gente con la mente muy cerrada, no lo entiende. A las mujeres transexuales no, los hombres gays no se sienten atraídas por nosotras, simplemente porque somos mujeres, estamos operadas de abajo, ¿no? Pues, ellos, los gays, a ver si esto lo entiendan en la cabeza, buscan un hombre con cuerpo de hombre y con todos los miembros genéticamente de hombre. Y si son más contra más machos, mejor. No buscan un, una mujer transexual, ni un travesti, ni lo que se lo quiere llamar. Es que, pero él, disfrazado de hombre como Erwin, se tiene que hacer esto para intentar buscar relaciones. ¿Cuál es el problema? Que está operada, se hizo la vaginoplastia en Casablanca, Marruecos. Ahora explicaré por qué, porque allí en Marruecos muchas iban allí a operarse, ¿no? De hecho, allí en Marruecos, aunque tengo otra cosa que no sabe mucha gente, la homosexualidad sí estaba castigada. No creo que la esté ahora, pero es que la transexualidad no. Incluso se puede casar. Eh, por eso allí hubo un problema muy grande de que había muchos hombres homosexuales que no, que no se sentían como mujer, pero para poder tener una vida más o menos digna, se tenía que se tenía que operar de la refinación de sexo, ¿no? Allí en Marruecos, ¿no? Y vivir como una mujer y todo, aunque no lo sintieran, ¿no? Porque es, bueno, son historias de otras culturas, otras de esto. Y sobre todo que había en aquellos años. Y por lo menos te podías ir allí a operarte, pero es que
Aquí en España nada, ni nada. Bueno, hasta que no empezaron aquí a ver las primeras operaciones de resignación de sexo, fue a principios de los 80 o así, y eran muy peligrosas, ¿eh? Las primeras. Pues, pues va a su casa y allí se encuentra con un personaje que está viviendo con él. A ver si tengo yo por aquí como se llama Christoph, ¿no? Que en vez de ser una pareja normal, pues es un típico hombre cerdo que la ofende de palabra, eh, la maltrata psicológicamente, diciendo que se ha puesto gorda de que bebe tanto, claro, ya eh, recurre a la bebida por el dolor que tiene interno, ¿no? Que incluso hay unos momentos más heavy que he visto, la coge y la pone en el espejo que vea su reflejo, le diciendo que es un monstruo, que tal, que no es ni mujer ni hombre, bueno, la intenta humillar de todas maneras, ¿no? Y ahí se acaba esa relación, ¿no? Ahí se acaba esa relación y la deja de tirada. Eh, en un momento dado, pues eso, desesperación, porque tiene una dependencia de que la quieran, la necesiten, algo, va detrás de él y, eh, digamos, de ropa interior, sale a la calle y allí, pues, una amiga prostituta suya, que se llama Zora, que la interpreta Ingrid Cowan, muy bien, muy bien, pues la socorre, se la vuelve a llevar arriba, la mima, la consuela, lo que hacen se debería hacer entre los buenos amigos, las buenas amigas y todo, ¿no? Entre amigos, pues eso, consolarte y ayudarte tanto en los buenos como en los malos momentos, pero bueno. Y, Fora es una chica prostituta, pero que le vemos a ver la sensibilidad, ¿no? que tiene, cómo la cuida, cómo eh, la duerme, la tapa, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también otros de estos momentos mágicos de la película, ¿no? Vamos a la película. Antes la música era de Nino Rota, que luego la encontramos en otro momento, de Amarcord, esa canción tan mítica de na, 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 bueno, pues aquí pues ella le cuenta un cuento a ella en su casa para que se quede dormida y ella enciende la televisión y ahí vamos a ver pues imágenes de una película melodramática de una pareja que se están separando, ella va haciendo fapping y vamos a ver un discurso de Pinochet, que ha ido, también vamos a que Fassbinder era muy crítico con la política, pero con toda la de los dos bandos, ¿no? Bueno, de hecho algunos le decían que era un fascista, otro que era un comunista, pero bueno, le daba palos a todos, ¿no? Sobre todo criticaba mucho el acceso al poder de Alemania y muchas cosas de su país, ¿no? Y, y entonces lo de Pinochet no está gratuitamente. Luego vamos a ver al propio Fassbinder en la tele, también hablando un poquito sobre su vida, su infancia, etcétera. Y, y bueno, se va a ir entonces zapeando, ya lo pone un disco de música clásica, etcétera, ¿no? Y cuando se despierta, cuando se despierta ella, pues Elvira, pues eh, empieza como a recitar a Goethe, famoso escritor, poeta, ¿no? Y a explicar un poquito su vida, ¿no? Su vida, ¿no? Eh, y,
se lo cuenta a su amiga Fora, que él era un carnicero, empezó a trabajar en una carnicería, eh, bueno, matarifes también, mejor dicho, si los que sacrifican animales para poder venderlos a esto. Y que era un hombre casado con dos, que tenía familia, con una mujer y una hija, y la mujer se llama Irene, y la hija creo que la tengo por aquí, me la pasa, Mary, eh, Marianne. y, y bueno, entonces empecé a explicar un poquito todo, ¿no? Luego estuvo trabajando en un burdel, allí conoció a un compañero, eh, se llama Anton Sainz, y se enamoró de él, sin saber ella siquiera su condición sexual, pero se enamoró de él y se lo dijo, y Antón pues le dijo que, que no le gustaban los hombres, y bueno, que solo si fuese una mujer pues se acostaría con ella o tendría relaciones con ella, o salía con ella. Entonces, ahí por lo que llevamos. Ella por amor, Elvira por amor, pues eh, se hace lo que es la castración, se llama en aquellos años, y se va a Casa Blanca con la intención de que se vuelva a convertir en una mujer para poder salir con Antón, ¿no? Claro, después ha habido cosas por el medio de estos sucesos, y Antón ya no trabajaba en el burdel, se ha hecho un hombre de negocios, o un mafioso mejor dicho, porque algunas cosas que veremos eso. Y bueno, y entonces ella le cuenta a su amiga Fora, o me parece que a su mujer se lo cuenta después, cuando va a ver su exmujer, va a verlo, eh, que tú le cuenta que hizo una entrevista hablando un poco de cómo era Antón, cómo lo conoció, que ahora ya digo, es un hombre de negocios, de esto. Y bueno, y se piensa que al estar metido ese hombre en la mafia, pues un mafioso, por haber contado con intimidades, sobre todo su mujer se lo dice, está poniendo también en peligro ya no solo su vida, sino la de su hija y su mujer y la gente de su entorno, ¿no? Y esto que decidido buscarlo, ¿no? Pero no sin antes, con su amiga Fora, pues si visitan el matadero donde ella trabajaba, y vamos a ver una escena un poquito heavy, ¿no? De las reses ahí colgadas, como las de Huellan, los ríos de sangre, muy sordina, ¿no? Pero ella también ahí le va contando cosas de que ella se crió en un orfanato, tal, y luego y todo esto mientras van pasando sobre un río de sangre, ¿no? A, a Elvira siempre la vamos a ver en las esquinas de los en los encuadres, vamos a ver casi en la esquina, pero los primeros planos ya de los personajes con sumo detalle. Y van al convento donde se crió, donde tuvo su infancia, que no recuerda nada sobre su infancia. Y la sorpresa, la monja que la recibe, la madre superiora, es la verdadera madre de Fassbinder, ¿no? Que no es la primera vez que había colaborado con Fassbinder en alguna película suya, pero sí es llamativo, ¿no? Esto es algo que aquí en España utilizaba mucho a Almodóvar, y ahora voy aquí y ahora voy a la cuestión, ¿no? Esta escena de Elvira y Fora yendo a visitar a la madre superiora, para que les explico un poco cómo fue su infancia. Es que hay cosas que son idénticas a una película de Pedro Almodóvar que se llama, y yo creo que así intencionadamente, que no tenía problemas en reconocerlo, a
a La Ley del Silencio, cuando el personaje transexual de Carmen Maura va a, a- al convento donde ella estudió a hablar con el padre y le dice, ¿te acuerdas de mí? Tanto he cambiado, ¿no? Y le enseño una foto. Y yo, si yo era un niño llamado Erwin, ¿no? Esto es igual que La Ley del Deseo, ¿no? Carmen Maura y todo. Y le enseño una foto de ella cuando era chico, que era guapísimo, ¿eh? Pero guapísimo, un de estos, que parece un actor de, de la época dorada de Hollywood. Eh, el actor que hace de Edwin Elvira es Walter Spengler. No sé si sería él cuando sería joven, ¿no? Pero, madre mía, un chico de estos de revista, como se decía antes, ¿no? Y la monja dice, sí, sí, recuerdo un tal Erwin y tal. Entonces vamos a ver otros momentos memorables, ¿no? Que la madre superior le va contando a ella y a Fora cómo fue el niño Erwin, ¿no? Cómo llegó al orfanato, una sucesión de travelings mientras la monja va paseando, eh, y a los dos personajes, tanto a Elvira como a Fora, fuera de encuadre, escuchando, ¿no? La narración de la madre superiora, ¿no? Y le dice, y ahí vamos a entender muchas cosas, dice que fue una niña que abandonaron a sus padres, bueno, lo llevaron allí, al orfanato, y, y que era un niño muy protegido por las monjas, muy querido, tal, pero no podía ser adoptado por nadie. Y ahí vamos a ver otro quickie de la cuestión, ¿no? Porque sus padres repudiaban tanto a su hijo que hasta querían, les prohibieron a las monjas rotundamente que la adoptaran, que se criara allí hasta que fuera mayor de edad en el orfanato, porque no querían saber nada de su existencia en el momento que tenían y bueno, pues entonces ya él nació con esa culpa dentro, ¿no? Con ese rechazo, ¿no? Con ese rechazo. Y se acostumbró un poco a sobrevivir mintiendo en el convento, lo cuenta un poquito la monja así, ¿no? Y esto. Siguiente paso de la película. Eh, ya como paso final, pues Elvira le dice a su amiga ahora que va a ver a Anton Sainz, el mafioso, el hombre por el que hizo todo esto, de la resignación de sexo, y para explicarle primero cómo es ella ahora, ¿no? Y segundo que ha hecho una entrevista, que ha hablado de él, tal, para que no tomara represalias, ¿no? Y va allí donde vive y entonces ya vamos a ver otra de estas secuencias que dicen mucho, ¿no? Un hombre mirando la ventana del edificio donde vive Antón, eh, diciendo que había sido trabajador suyo. Lo que pasa es que Antón lo echó porque cuando se enteró de que tenía cáncer de riñón, eh, Antón era muy supersticioso con el tema este de las enfermedades, tener un enfermo cerca, todo como que trae mal fario, trae mala suerte. Y bueno, y está ahí como mirando la ventana. Y luego ella va al edificio, Elvira va al edificio y ahí se encuentra un hombre con una soga que se va a ahorcar, se va a suicidar y un poquito le explica un poco sobre la existencia, lo de que hemos hablado aquí muchas veces, en busca de la felicidad, de nuestro lugar y todo, ¿no? Y parece ser que se suicida, se ve allí, ¿no? Eh, Luego ella ya sube y se encuentra pues a un guardaespaldas que tiene él, que es un africano. Esto quiero decir porque en aquellos años mucha gente, muchos emigrantes de todos lados iban a Alemania a buscarse la vida, a trabajar y, y bueno, le pide que para que entrar tiene que decir una contraseña, tal. Fue un suceso de cosas, como
como no estoy explicando bien la película no la van a entender, ¿no? Que mejor que la vean porque ya digo, los diálogos, la música, los momentos, todo es mágico, ¿no? Eh, y bueno, ya se acuerda de una palabra clave que tenían ella cuando era Edwin y Anton en el trabajo. Y se oye tal entra. Y ahí vamos a ver un momento memorable, ¿no? Al mafioso Anton vestido así de tenista, con sus, digamos, cortesanos alrededor. Están viendo una película de Jerry Lewis y Dan Martin. Ahora no me acuerdo cómo se llama esta película, una que están allí como con soldados femeninos y todo. Y empiezan a hacer como un show musical ahí. Eh, muy, muy gracioso y Elvira también se pone ahí a imitar lo que se ve en la película, ¿no? Y bueno, luego ella entonces ya le explica quién es, ¿te acuerdas? Soy Erwin, le enseña la foto, tal, trabajaba contigo, tal. Y, y bueno, pero él no le afecta de todas maneras, aunque sea como una mujer, ¿no? Y, y bueno, que le dice lo de la grabación, bueno, le invita a su casa, allí Antón eh, ve a Fora que está acostada, ¿no? Y, y se acuesta con ella, con la prostituta. Una escena que se ve con el billete ahí mientras se está acostando con ella. Elvira lo ve, ¿no? En ese momento se está dando cuenta ya de eh, cuál es mi sitio, ¿no? ¿Cuál es mi sitio? ¿Para qué me he operado? ¿Para qué me he hecho la resignación de sexo? Si luego no puedo estar con la persona que quiero, ¿no? Lo he hecho por él y todo. Y un poco como piensa, ¿y si recupero la vida que tenía antes con mi mujer y con mi hija? Y va a visitar a Irene, a su mujer y a su hija vestida de hombre. Y ahí están las dos, bueno, la niña es encantadora, María, bueno, no es una niña, ya es una adolescente, ¿no? Pero pues dice, pero ¿por qué estás vestida así, esto, lo otro? Pues ya la había afectado en un matrimonio que no entiende a mucha gente, porque estas cosas pasaban antes, eh, pero que se llevaba bien, tanto la hija como su mujer con Elvira, con Erwin, Elvira, ya, lo de los nombres para un poquito lo entendáis, ¿no? Pues ella va vestida de Erwin, ¿no? Como diciendo, me doy la oportunidad si recupero la vida de antes a estar con vosotras, porque he sacrificado a mi familia para irme con este señor y he hecho lo que he hecho para estar con este señor pero la mujer, pero con todo el cariño del mundo, le dice que no, que ya es demasiado tarde, tal. Claro, que por mucho que vaya vestido de hombre, se ha hecho la operación de cambio de sexo, ¿no? Y, y lo quiere, la niña digo, es encantadora, quiere eh, el padre, madre, como se van a decir, dos madres, ¿no? También mucho. Y bueno, ella se va desolada, va a buscar al periodista con el que le hizo la entrevista, ya es un hombre un poco bohemio, tal, a altas horas de la noche y para un poquito, para volver a hacer otra, pedirle que necesita desahogarse, hacer otra entrevista y un poquito todo esto. Pero dice, ya el periodista dice que al día, mañana, ahora es muy tarde, tal, y bueno, ya en esos momentos que estás tan susceptible y todos son negatividad, todo lo que hay, pues ella ya ve, dice, ya entiendo. Entonces, no, ella no encuentra su lugar, ¿no? Ya en el mundo, porque no puede tener relaciones normales con hombres, eh, ni,
y los propios homosexuales la afectan, ¿no? Se está viendo que no va a poder tener una relación estable. Cada vez que tengo una amiga, como en el caso de Fora, es, los hombres siempre se van a decantar por ella, pues una mujer biológica 100%, ¿no? Que ya digo, Elvira es guapísima, pero guapísima, guapísima. Y eso que es un actor que hace detrás, ¿no? Pero bueno. Y pero no encuentra, también tampoco ve que no puede recuperar su familia y, y bueno, conclusión que una persona cuando está así desesperada eh, y todo lo negativo no le queda otra salida que el suicidio. Eh, ya sé que hay personas que somos más fuertes, otras menos, pero a veces el suicidio no es un acto ni de cobardía, ni de valentía, ni nada. El suicidio es cuando una persona está ya desesperada y no ve luz, no ve al final del túnel, no ve una esperanza, no ve nada, no lo hace. Una persona no se suicida o se intenta suicida por capricho. Esto que de constancia lo que estoy diciendo, ¿no? Y como que si una persona va avisando también ya de algo así, esto le pasó lo que la vida personal de Rafael Méndez, no hay que tomárselo ni a la ligera, ni a broma, ni nada. ¿Sabéis el cuento este que se ha dicho muchas veces de la fábula que viene el lobo, de Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo? Pero al final viene de verdad. Estas cosas, estos avisos, estas cosas, no tomarlo a WhatsApp. Esto me recuerda también un libro de una famosa periodista que su hermana se quitó la vida, que había publicado los diarios de su hermana el último año de su vida, y también por una relación tormentosa que tuvo con alguien, y sabe que su ex le dijo, ella le avisó de que se iba a quitar la vida, tal, y su ex le dijo, haz lo que te dé la gana. Esto es tremendo, es tremendo, es tremendo, ¿no? Cómo puede haber la maldad, y esto sí que lo he vivido yo también, muy de personas que te incitan a que te quites la vida, pero te provocan, te incitan, esto debería ser castigado, ¿eh? Y más a personas que tenemos depresión y este tipo de cosas. Pero psicópatas, ya digo, por desgracia hay de cada vez más. Y, y pues ya digo, Elvira pues no encuentra otra salida, vuelve a su casa, ahí se encuentra a Antón y a su amiga fuera, los dos acostados ya durmiendo, y no se ve, pero en un momento dado a su hija le viene como una iluminación y va, va a ver a la casa de su madre, y, y allí se lo encuentra. Bueno, previamente hay una escena, dentro de la tragedia, hay una escena un poco cómica de guardaespaldas ahí en la puerta registrándola a ella y a todos los que van viniendo después, y ahí se encuentra a su madre. No se ve ahí en primer plano, se ve de esto en la cama que se ha quitado la vida. Y cuando se despierta Antón, Fora, Antón se arrepiente de ese momento de decir, ¿por qué no la habré podido yo amar como ella me amaba a mí, no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Estas cosas que luego mucha gente se pregunta, ¿no? Si se podía haber evitado esto. Es que la vida es muy compleja, y hay relaciones, sentimientos y esto que no se pueden controlar, y el tema de las emociones, ya digo,
Por eso digo que nadie está a salvo de esto, ¿no? Y, y claro, va viniendo más gente, hasta va viniendo la madre superiora, que no sé cómo se entera, y bueno, y ahí acaba la película. Perdona por los spoilers y todo esto. Eh, este fue el homenaje que hizo Fassbinder a su pareja, que se quitó la vida el día del cumpleaños, Fassbinder, el 31 de mayo de 1978, eh, después de 4 años de una relación intensa, tormentosa, tóxica, y, y esto fue pues como su... Es una película, ya digo, sabiendo todo lo que hay detrás y todo porque está claro, el personaje de Erving Elvira es Meyer, ¿no? Es dura, es bastante... ¿Por qué se llama la película Un año con 13 lunas? Porque en los años de 13 lunas, especialmente de luna llena, eh, las personas más sensibles, más vulnerables, más emocionales, solemos estar mucho peor. E incluso esos años concretos de 13 lunas llenas eh, suceden terribles tragedias. En la película también se ve un momento de esto, de personas que han muerto en 1978, un año de estos de 13 lunas. Previamente había MF4 y dicen ya adelante en el 68 que en el 92 iba a haber otro. Los ciclos lunares nos afectan mucho a las personas sensibles. Y, y nada, he resistido aquí sin derrumbarme, sin llorar, ni tampoco exponerme, ¿no? Demasiado. Pues prueba superada, ¿no? Es... Ya la semana pasada ya fue un análisis complejo, el de Luis Buñuel, y habla de Fassbinder, y ya digo que hay que verlo porque es uno de los directores más importantes de la historia del cine, de esto que está en enciclopedia. Ha hecho más de 40 obras, yo no las he visto todas, habré visto unas 20 así. También que porque muchas no, es que no se encuentran, ni están subtituladas, ni nada, son imposibles de encontrar, ¿no? Y, y Fassbinder, ya digo, tuvo una corta carrera, pero muy intensa, muy prolífica. Y de esas 40 películas, que aparte obras de teatro, documentales, series para televisión, por lo menos hay una docena de películas que son magistrales, pero magistrales de tal. Luego vinieron otros directores también de renacimiento alemán, como Wim Wenders, que muchos lo conoceréis por las películas como El amigo americano, eh, París, Texas y Herford. Pero bueno, es que en Alemania ha habido buena cosecha de directores, Friedland, Murnau, bueno, pero también, digamos, entró como en muchas partes del mundo en los años 70, eh, arrasó, ¿no? Partió en dos en lo que es el cine alemán, ¿no? Y funcionó porque allí sus películas, aunque la acusaban de todo, tampoco encontraba su lugar. Que si por un lado que si era un pobre fascista, pobre de izquierdista fascista, el otro lado que si era comunista, bueno, y él siempre se considera un hombre, Fassbinder, un alma libre, de querer vivir a su manera, eh, sin, sin ningún tipo de prejuicios, y, y está por encima de todo, de cualquier tipo de ideologías y de todo. Y, y ahí está, y ahí lo que queda,
es lo que queda. Es un director que ha pasado a la historia del cine como uno de los mejores directores. Y lo más cercano que tenemos aquí en España es nuestro querido Eloy de la Iglesia, que aunque ya digo, está entre el camino entre Pasolini y Fassbinder, tanto como su vida personal como su obra, ¿no? Y porque no ha habido alumnos de Fassbinder que hicieran siguieran su legado después, que yo recuerde. Y, y nada, pues nos veremos ya en otra ocasión. No sé exactamente ahora qué película puedo analizar la semana que viene, si se le ocurre alguna especial. Tenía una pensada, pero ya no me acuerdo. Y bueno, un besito. Cuídense mucho.